tardes, Octavio. Ahí ya estoy grabando. Entonces, pues lo primero que quería contarles es por qué, digamos, como el receso, pues si le puede decir así, de la semana pasada, era porque pues nos pusimos a hacer todo el plan y las estrategias para mirar si se puede entrar en alternancia en el mes de agosto. Si en la primera, segunda o tercera semana, no lo sabemos porque dependemos, pues les digo, de los permisos, las licencias y de unas compras. ¿Compras de qué? De desinfectantes, de alcohol, de geles, bueno, de los termómetros, porque hay que tomar medidas de temperatura a las personas, como se está haciendo en muchas partes. Y como esto es una institución pública, pues saben que a veces las contrataciones demoran un poco más, pero también hay una urgencia manifiesta, o sea que no demoran tanto como normalmente. Les cuento eso, digamos, como de alguna forma, pues uno, para que estén enterados de qué está pasando y cómo el SENA está tratando de mirar la forma de volver a presencialidad, ¿listo? Pero ya hicimos el plan, ya se entregó y ya dependemos entonces de que la alcaldía autorice o no y que nos dé qué fecha o bajo qué condiciones. Por ejemplo, un punto que es muy crítico es los momentos de llegada, porque como no se pueden hacer aglomeraciones, pues entonces se tendría que hacer como una entrada escalonada y una salida escalonada y repito, hacerlos por grupos. Menos mal en el grupo de nosotros no habría tanto problema, pues porque usualmente estamos 10 personas y además las prácticas las trabajamos, por ejemplo, en el caso mío, al aire libre. Entonces es mucho más fácil. Pero con otras fichas es más difícil porque teníamos 20 y pico de aprendices, ¿cierto? Y en espacios cerrados, entonces solamente se podían llamar, como les digo, entre 8 y 9 aprendices por práctica. Pero en lo que nos corresponde a nosotros, pues ya lo hice. Sin embargo, después viene, y por eso también lo quiero comentar aquí, lo que desde Bogotá se han sacado como normas. Por ejemplo, personas que tienen de una edad superior a 60 años, tanto en instructores como en aprendices, pues saben que hay unas limitaciones por normatividad general. Personas que tienen comorbilidades también tienen pues unas limitaciones ahí. Eh, Personas, por ejemplo, que conviven con adultos mayores en riesgo, pues también tienen una limitación. Entonces, si dan cuenta, eso es como un Tetris bastante complicado, donde se las condiciones de bioseguridad, los espacios, el distanciamiento, los equipos disponibles, el horario de los instructores, los espacios del SENA, las otras formaciones para que no se vayan a aglomerar personas, las comorbilidades y de tanto instructores como aprendices. En ese sentido, yo les voy a enviar una encuesta más. Yo sé que a veces uno dice otra encuesta, pero es la única forma que tenemos como de llevar información lo más verídica y organizada posible, que casualmente, bueno, y viene otra variable que creo que de pronto aquí tal vez no pase, pero se las comento, que hay aprendices o personas que están en zonas donde no les facilitan la movilidad, ¿sí? Tienen cerrados los pasos y accesos, entonces tampoco pueden volver. Entonces, yo les voy a enviar una encuesta hoy al finalizar la formación, una encuesta de Google, para que por favor la llenemos y también por favor eh, la socialicemos con los otros compañeros. Igual yo la voy a enviar al correo a todos, como siempre hago. Y por favor la llenemos de la mejor forma posible porque eso es un indicativo de cómo programarlos y demás. ¿Listo? Entonces, tan pronto la alcaldía nos dé vía libre o nos haga sugerencias y nos dé fechas tentativas, pues yo les estaría comentando en qué momento retornaríamos a la normalidad, o a la normalidad, no, perdón, porque eso está lejos, a la semipresencialidad. La idea de esa semipresencialidad, ¿cuál es? Directamente hacer prácticas. O sea, teoría no se vería, pues salvo alguna explicación ahí en campo, pero es aprovechar para hacer prácticas. ¿Listo? Y en el caso de ustedes también tenemos pendiente lo de trabajo en alturas. Entonces yo envié un correo, ¿listo? Para que se priorice de alguna forma el trabajo en alturas. De todos modos les digo pues que
hay una represión de cursos de alturas, pues por lógicas razones. Mm, y entonces también se está tratando de ver la forma de contratar más instructores de trabajo en alturas para ver si se pueden atender de mejor manera. ¿Listo? No sé si de pronto hasta ahí hay algún comentario, alguna pregunta, alguna observación. Profe, una pregunta. Sí. Con respecto, digamos, a que nuestro grupo es pues un poco no, sino que es pequeño, digamos, tendríamos más factibilidad o tendríamos, como te digo, profe, pues en vista de lo que comentábamos, de que como el grupo es menor a 10, tendríamos algún problema o en este caso sería algo posible para nosotros, profe. No, en este caso para ustedes sería beneficioso porque podrían cumplir un poco más de práctica. Se los explico así de sencillo. Yo, por ejemplo, puse una práctica para el martes, por decir algo, el primer martes o el martes de la primera semana. ¿Por qué digo semanas? Porque no sabemos fechas. Pues para el martes de la primera semana y ahí sí sacaría una práctica. ¿Sí? Y para el siguiente martes otra práctica. Pero ¿qué pasa? Miren, hay fichas que tienen veintitantos aprendices. Entonces, les voy a decir, por ejemplo, una que tengo yo en la noche. Entonces, eh, como tengo en la noche 28 aprendices, yo el primer día hago práctica solamente con 7 aprendices. En la siguiente semana con otros 7. En la siguiente semana, es decir, me echo un mes haciendo solo una práctica. Pues en ese sentido a ustedes les beneficia porque no les toca esperar 3 semanas que salgan los otros compañeros para volver a hacer una práctica diferente. Ya hay que mirar casos particulares, que por eso les voy a enviar ese formulario de Google, de quienes sí podrían retornar a la normalidad, a la semipresencialidad y quienes no, pues como les decía, por cuestiones de enfermedades, de edad, de factores de riesgo y demás. Incluso hay aprendices que simplemente los papás, claro, que aquí creo que la mayoría tampoco pasa, pero que los papás le han dicho, no, usted no va porque mejor se cuida. Y entonces el SENA tiene que respetar eso y posteriormente ver cómo se los nivela. En ese sentido, también pues les comento que no es que el que no vaya a la práctica por alguna de las razones que hablaba, es decir, porque no puede asistir por alguna de las razones, pues no es que ya perdió la práctica y no se va a manejar así, sino que lo que estamos planeando es cómo podemos atenderlo lo mejor posible en el caso de que nos autoricen el ingreso. Sin embargo, no sé si alguien tiene hijos, hijas, sobrinas, sobrinos o de conocidos, y ya hay colegios y universidades que definitivamente dijeron hasta diciembre vamos en virtualidad, antes de diciembre no hay nada presencial. ¿Sí? Nosotros estamos esperando que nos respondan. Y si nos responden que sí se puede hacer la alternancia, que es lo que esperamos y buscamos, por eso hicimos toda la programación, pues podamos por lo menos a partir de la segunda semana de agosto empezar a ir a unas prácticas puntuales. Y además aprovecho y les digo ahí que como es alternancia, no irían todos los días de la semana. Nos alternaríamos como dice la norma. Entonces, por ejemplo, la primera semana puede ser que vayan martes, miércoles y jueves, por poner un ejemplo, ¿no? Ya eso está programado, pero hasta que nos lo acepten, pues se los digo yo. Y a la siguiente semana vayan lunes, martes y miércoles, y a la siguiente vayan lunes, miércoles y viernes. ¿Listo? Porque hay que buscar alternancia en ese sentido. No sé Ok, si hay alguna otra pregunta, comentario, sugerencias, las escuchamos todos porque entre todos tenemos que tratar de construir esto. Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. Y lo que pasa es que nosotros no hicimos la práctica con usted, casi porque las demás ya están terminadas. Sí, yo no, tranquilo, que nosotros hicimos una planeación, pero digo, realmente las prácticas se le programaron simplemente con energía solar, se les programaron creo que 2 nomás, con la parte de tierra, de puesta a tierra, ¿sí? Que era algo Ajá, que sí. estaba pendiente. 2 o 3 con de puesta a tierra, creo que son 2. Y lo que les digo, pues que ya le faltaría lo de alturas, que eso sí, pues por norma y por ley es allá, no se puede hacer virtual. Esa es la parte como que estaría pendiente.
¿Listo? Sí, eso Pero es por eso lo digo, digamos, por complicado. ahorita no nos afanemos hasta que la alcaldía no nos dé la respuesta, porque si la alcaldía le dice como a piso G, no se puede abrir, pues ni para qué ensillamos el caballo, para qué compramos la silla sin tener el caballo, ¿no? Correcto. Listo. ¿Tomo alguna otra pregunta, duda? Profe, ¿Sí? pues no sé, digamos, no sé, pues será como meter mucho la cucharada con respecto a los compañeros Fernando y José, con respecto, pues no sé cómo estarán de edades, profe, ellos, digamos, se podría, pues digamos, al momento de que nosotros somos poquitos, se podría mirar esa situación de ellos, de que ellos no pudieran ingresar, porque pues en vista de que las leyes son como complejas, digamos, en este caso de la pandemia, de pronto ellos sí podrían tener una restricción, pues, o sea, no sé cómo sea esa cuestión o qué habrán mencionado con respecto a En, eso en el SENA, profe. en primera instancia, como les digo, por eso es importante que llenen lo mejor posible el formulario que les voy a enviar. Espérenme a ver si lo tengo por aquí a la mano. Se los, se los voy a enviar hoy mismo, pero espérenme a ver si lo tengo aquí a la mano. Formularios, aquí está. Pero hay preguntas casualmente, edades, No, yo con creo que nosotros edades, no nos dejan, sin embargo, eso a nosotros también, no nos dejan entrar allá. pero sin embargo, mire que, por ejemplo, ahorita ya salió lo de la tutela que ganaron los mayores de 70, ¿cierto? Entonces va a depender mucho, por ejemplo, de si hay Ah, comorbilidades o sí, no, porque, por ejemplo, algo que se sacó como normativa general, no solo para el SENA, sino para colegios y para universidades, es que los aprendices o los estudiantes en general tendrán que firmar como un papel donde de alguna forma ellos manifiesta que están exentos de alguna comorbilidad o algún factor de riesgo y que asumen la responsabilidad. Lo mismo nos toca a los instructores, que eso fue un factor de discusión, porque, por ejemplo, nosotros nos llaman a trabajar, pero nosotros tenemos que aceptar el riesgo, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si se va a manejar así y, por ejemplo, pues por poner un ejemplo, el compañero José dice, no, yo sí firmo, yo acepto la responsabilidad porque yo no estoy enfermo y tal, puedo ir, pues muy posiblemente no haya problema. Pero insisto que por eso necesito que llenemos el formulario, porque todo eso, a nosotros nos aplicaron prácticamente el mismo formulario que les voy a enviar. Y ahí está la discusión porque, por ejemplo, el instructor Nelson Aguirre y el instructor John Jairo Vélez ya son mayores de 60 y ellos están, y sobre todo John Jairo está en la pelea de ¿por qué no me van a dejar trabajar a mí? Pero si por norma le dicen no puede retornar, pues no puede y listo. Sin embargo, eso está en discusión, ¿listo? Entonces, yo simplemente les diría es llenen lo mejor posible y tan pronto eh, nosotros tengamos respuesta a alcaldía, nos digan qué hacer y eso, pues yo les estaré comentando como siempre trato de hacer con ustedes. Por ejemplo, este es el formulario que les voy a llegar y les voy a enviar. Ustedes primero pues seleccionan su ficha, eso sale en un desplegable, nombres, número de documento, y luego ya vienen las preguntas que son de interés para esto, ¿no? El rango de edad, las enfermedades asociadas, si tienen algunas enfermedades asociadas, ¿listo? Si ha tenido síntomas de COVID en los últimos 15 días y qué síntoma tuvo, si ha tenido contacto con personas con síntomas de COVID en los últimos 30 días, qué recomendaciones de seguridad ha implementado en la casa para prevenir COVID, si le parece necesario regresar al centro de formación a recibir formación presencial o no, y por qué. Si el gobierno nacional se autoriza que si usted regresaría en la jornada que se le entregue y pues si la respuesta fue que no, pues que por qué no regresaría, ¿no? Entonces, eso sobre todo es para aprendices algunos que están en zonas rurales y eso, pues como les digo, algunos pues por problemas económicos, porque tienen que venir a pagar pieza y por 2 o 3 días, pues hay aprendices que han dicho, no tengo los recursos para pagar un arriendo para ir 2 días a la semana nomás o así. ¿Listo? Esta es la encuesta, es muy corta, entonces les pido el favor es que la llenen pues de la mejor forma posible y tan pronto tengamos respuesta oficial, ya les comunicaré cómo sería la situación. ¿Listo? Listo, profe, gracias por la Bueno, información. bueno, no, ustedes. Listo. Por ahí contarles, quiero aprovechar y mostrarles pues que también he venido trabajando yo en algo
que espero que dentro de 8 días lo podamos empezar a usar, o máximo dentro de 15 días lo podamos empezar a usar. ¿Cómo, perdón? Creo que José quiere decir que si se lo vamos, que si lo va a enviar a los correos, profe. Ah, sí, Eso yo lo lo alcancé a comparto. escuchar. Sí, yo lo comparto tanto a los correos como les comparto el link de acceso al formulario por el grupo, por ambos, ¿listo? Hoy tan pronto terminemos porque como digo, hoy vamos a dar más un repaso como para volver a entrar en tónica y ya el próximo martes ya arrancamos en firme. Antes de retomar en lo que íbamos, que era la parte de proyectos y revisar unas cosas, quiero mostrarles algo que, como les estaba diciendo, espero que lo podamos usar dentro de 8, aunque yo creo que realmente más sería dentro de 15. Es algo que estoy trabajando como a manera de simulador. Lo pienso desarrollar un poco mejor, pero bueno, por aquí vamos. Y es para que ustedes de alguna forma, pues como que tengan un material más organizadito. Aquí está, pues, hablando, por ejemplo, de las celdas solares. No me voy a tener porque después lo vamos a trabajar. Y aprovecho y repaso hacia la carrera, ¿no? Pues que recuerden que la celda solar, pues, es la que convierte la radiación en electricidad. Cuando uno celdas solares, ya formo lo que llama un panel solar que tiene las celdas solares más otras cosas. Y aquí lo repaso porque hoy también quiero hablarles un poquito, no sé si alguien vio los videos que he estado subiendo, y por ahí pues también les subí primero los de los bifaciales, que ya lo conversamos y aclaramos algunas cosas sobre bifaciales en la última jornada, pero también les subí unos de celda partidas. Hoy quiero hablarles un poquito de celdas partidas en un momento. ¿Listo? Y entonces, en silicio, mono y policristalino sabemos que tenemos generalmente 3 tipos de paneles. 36 celdas, 72 celdas y 60 celdas. Sin embargo, ya cuando tengo tecnologías como bifaciales, ¿cierto? O como celda partida, o media celda, ¿no? Por si acaso, celda partida, también lo llaman media celda. ¿Listo? Pues tenemos diferentes números de celdas a trabajar, que tienen sus ventajas y desventajas. Como digo, hoy la idea es como también contar un poquito sobre celda partida. En celda partida ya habíamos hablado en algún momento, no me acuerdo si fue Octavio, creo que sí, pero bueno, alguno del grupo, pues alguna vez comentó que algo sobre los de celda partida. Y entonces hoy vamos a tocar un poquito ese tema, pero bueno. Entonces yo sé que a partir de varios paneles solares, de varias celdas solares, yo construyo un panel solar, más lo que ya sabemos, pues, que es el marco y demás. ¿Listo? Y después vienen los arreglos o cadenas fotovoltaicas, que son la unión de varios paneles solares. ¿Listo? Y después de los arreglos fotovoltaicos o cadenas fotovoltaicas vienen lo que llaman campos solares, donde ya tengo la unión de varias cadenas o arreglos fotovoltaicos. ¿Listo? Entonces, en cuanto a generación fotovoltaica, pues sabemos que como tal, lo mínimo que, o lo básico para mí son las celdas, y que en celdas cada día evolucionan más las tecnologías. Tenemos silicio amorfo, policristalino, monocristalino, pero ya tenemos películas bifaciales, orgánicas, película delgada, celda partida, ¿listo? Y vienen cada vez evolucionando más tecnologías y apareciendo más tecnologías. Y yo puedo tener solamente un panel solar que agrupa varias celdas solares de la tecnología que sea, y entonces el número ya va a cambiar de acuerdo a la tecnología, ¿listo? Y que yo cuando uno varios paneles solares, es este aquí, formo un arreglo o cadena fotovoltaica, y cuando uno varias cadenas o arreglos fotovoltaicos, formo lo que se denomina un campo solar. Y estos los formo mediante conexiones serie, paralelo o mixtas. Aquí quiero aprovechar para ir repasando unas cositas de parte técnico. Cuando yo tengo estos arreglos, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer protección o debería hacer protección mediante una caja de combinación o combiner box, ¿cierto? O caja de protecciones, que también la llaman así, por cada arreglo fotovoltaico. Es decir, yo debería llevar la salida de este primer arreglo a una caja de combinación, una,
¿Listo? Tigre. Debería llevar la salida de este arreglo a una caja de combinación 2 y la salida de este arreglo a una caja de combinación 3. ¿Listo? La idea del simulador que estoy tratando, pensando de hacer, es que ustedes puedan simular el armar arreglos fotovoltaicos donde vayan viendo las características de corriente y voltaje de acuerdo a lo que ustedes vayan armando. Es decir, que no se les entrega armado, sino que ustedes lo pueden ir armando. Estos son desarrollos que no son tomados de internet, estas imágenes, sino son desarrollados por nosotros. ¿Listo? Pero entonces, bueno, para que vamos repasando. Entonces, cuando yo ya tengo un arreglo fotovoltaico, yo debería llevarlo a una caja de combinación o una caja de protecciones. La salida de este arreglo. Si hay varios arreglos que conforman un campo solar, entonces yo debería tener varias cajas. Si alguien dice, bueno, ¿y por qué varias cajas y no una sola? Por varias razones. Una de las razones es por mantenimiento. ¿Listo? Porque si yo quiero hacer mantenimiento a algo, pues tendría que desconectar todo el campo solar. Mientras que haciéndolo así, pues simplemente voy a desconectar el arreglo fotovoltaico sobre el que voy a manipular. ¿Listo? Entonces, por seguridad, por trabajo, por mantenimiento y todo eso, pues lo mejor es llevarlo a una caja de combinación. E incluso se suele acostumbrar que estas cajas de combinación salen a otra caja de combinación general que ya une las salidas de esta. ¿Listo? Entonces, para que vayamos teniendo en cuenta. Sin embargo, yo también puedo tener una protección local sobre los paneles solares, que ya vamos a ver ahorita o vamos a recordarla. Recuerden, pues, cualquier duda, cualquier pregunta, vayan abriendo micrófonos y me van diciendo, porque la idea de hoy es como hacer un repaso general. Algo medio parecido a los microinversores. Sí, por ejemplo, hablando de microinversores, ya que lo mencionó, por algo que aprovechemos y repasemos lo mejor posible. Voy a borrar aquí un segundo. Borremos el pizarrón. Entonces, miren, por ejemplo, diferencias. Entonces, los microinversores generalmente se colocan, que ese casualmente estamos haciendo diseño de microinversores, te digo que yo creo que lo más seguro es que sea entre 15. Los microinversores se colocan generalmente por cada panel solar o, en algunos casos, por cada par de paneles solares. Te lo voy a cambiar aquí. Entonces, por cada pareja, yo colocaría para el microinversor. ¿Listo? Y entonces, la salida de este microinversor, que ya es ANA C, ya miro, Octavio, ¿listo? Con la salida profe. de los siguientes dos. Profe. ¿Sí? Lo que dice Octavio, lo que pasa, por ejemplo, con lo del inversor, el microinversor que tú mandaste es para lo del trabajo, según las especificaciones que estaba mirando, pues tanto en la ficha técnica como en algunos videos para entender un poco mejor, él según tiene las entradas para 4 paneles. Ah, sí, sí, sí. Yo creo que también varía es como la potencia, ¿no, profe? Les voy a, o sea, ¿cuál es la cuestión, Miguel? Yo les voy a ser muy sinceros en lo práctico y lo técnico. En lo práctico y lo técnico, yo les recomiendo que los microinversores los usen hasta de 2. ¿Por qué? Porque se le va perdiendo una de las ventajas de usar microinversores, que era lo que quería explicar ahí. Entonces, denme un segundito, ya lo menciono. Entonces, si yo cojo de a 2, entonces vendría estos 2 en uno, los siguientes 2 en otro, y así sucesivamente para este arreglo. ¿Cierto? Y acá en este arreglo tendría que tener lo mismo. Yo los voy a dibujar aquí pues para que me quede fácil. Tendría uno, otro, y cada uno con su salida AC. ¿Listo? Y así sucesivamente hasta que termine mi instalación. ¿Cuál es una de las ventajas de usar microinversores? Una de las ventajas de usar microinversores es la siguiente. Que si yo tengo una sombra parcial,
¿Listo? Cuando yo tengo todo un arreglo conectado completico a un solo elemento central, esta sombra me afecta la producción de energía drásticamente a todo esto. Entonces voy a borrar un segundo todo para que Y se vayamos puede entendiendo quemar el peor escenario en adelante y para que me entiendan por qué les digo que no es que no se pueden usar y los venden, como dicen ahí, pero se pierde una de las ventajas de usar microinversores. Salvo que su sistema sea pequeño, ¿no? Pero aún así se pierde la gracia de usar microinversores. Entonces vamos a ver este caso. Yo podría tener un inversor centralizado. Este es mi inversor centralizado. Donde yo conecto todos estos de aquí, todos, hago una conexión mixta o serie o lo que sea, paralela, seguramente sí no va a ser, pero digamos que es mixta, y todo esto llevo aquí. Esto tiene varios defectos o errores técnicos o desventajas, no errores, sino desventajas técnicas hacerlo así. Es decir, armar un gran campo solar y llevarlo a un inversor, a un único inversor centralizado. Y tiene inconvenientes técnicos desde qué punto de vista. Primero que todo, cableado. exacto, las corrientes muy altas que va a manejar. Incluso también va a tener voltajes, pero ya saben que el voltaje no es tanto problema, pero va a tener un voltaje alto y una corriente alta. Y la corriente alta entonces me trae problemas como, que dijo el compañero José, primero que todo, calibre de cableado. Indirectamente, costos de cableado. Adicionalmente, protecciones muy grandes que también elevan los costos o a veces no se consiguen. ¿Listo? Y finalmente, eso lo hablamos mucho, las pérdidas eléctricas. Ya sabemos que entre más corriente, más pérdidas de conducción. Indirectamente, pues viene el riesgo eléctrico para los trabajadores o las personas que están cerca. Y adicionalmente, a eso, pues, asociado a la corriente está el cableado, el costo, las protecciones, las pérdidas, el riesgo eléctrico y y las cuestiones de temperaturas o las pérdidas por temperatura, por efecto, ¿listo? Por efecto Joule, perdón, por efecto Joule. Entonces, mire que hacer un solo sistema de estos, desde el punto de vista de corriente, no es ventajoso. Pero después viene otro problema que es cuando yo tengo sombras parciales, voy a poner aquí unas sombras hacia lo loco, al estar todos conectados a un elemento central, voy a tener unas caídas de la producción de potencia muy grandes e indirectamente puedo generar efectos de punto caliente, ¿se acuerdan del hot spot? Que me puede llevar a daños o de paneles solares, bueno, o de celdas parciales que me arruinan pues, la parte de producción de panel, o en general incendios como ya hemos visto del arreglo fotovoltaico o del campo solar, ¿sí? Parcial o totalmente. Por lo tanto, desde el punto de vista técnico, no se recomienda cuando ya quiero hacer arreglos fotovoltaicos grandes o campos solares, hacer una sola salida a inversor centralizado. Entonces, ahí es donde aparece lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, una primera solución que puede aparecer desde el punto de vista técnico y práctico, es entonces decir, haga arreglos fotovoltaicos. Entonces, aquí tendríamos el arreglo fotovoltaico 1 y lo llevo a un inversor o a un sistema de control, llamémoslo, porque puede ser también un sistema aislado, ¿no? A un sistema de control fotovoltaico 1. ¿Listo? Tomo el arreglo fotovoltaico 2 y lo llevo al sistema de control 2. ¿Listo? Y un arreglo fotovoltaico 3 que lo llevo al sistema de control 3. Vamos a hablar, por ejemplo, de sistemas de inyección. ¿Sí? Entonces, esto sería un inversor de voltaje donde voy a conectar el arreglo 1, un inversor de voltaje donde voy a conectar el 2 y un inversor de voltaje para conectar el arreglo 3. Esto ya me da varias ventajas respecto al caso anterior
y me disminuye varios problemas. Obviamente voy a tener menos corriente circulando, ¿listo? Voy a tener menos pérdidas por conducción, ¿listo? El efecto de sombra, pues ya va a ser parcializado, porque si yo tengo una sombra aquí, digamos, este va a estar trabajando a full